y que hoy la liturgia de la Iglesia nos presentó ese capítulo 26 de San Mateo, de los versículos del 36 hasta el 46, y que de acuerdo a la versión de la Biblia de Jerusalén aparece con el título de Agonía de Jesús. Antes de enfocarnos con ayuda del Espíritu Santo en la perícopa o fragmento del Evangelio que hemos escuchado hoy, a tenor de la solemnidad que estamos celebrando, lo primero que me gustaría comentarles a ustedes es muy a propósito que revisando los textos bíblicos, sobre todo en donde están los dichos y hechos de Jesús, que son los evangelios, nos percatamos que al parecer nuestro Señor no pertenecía a aquella familia, a aquella tribu, a aquel linaje sacerdotal, en el sentido muy específico del ministerio sacerdotal en el templo del Señor, que son todos aquellos descendientes de Aarón y que nosotros llamamos el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico que habría sido ordenado por el Señor a Moisés en la Torá. Todos los sumos sacerdotes tenían que ser del linaje de Aarón, descendientes de Aarón. Podemos encontrar, por ejemplo, el detalle del Evangelio de San Lucas, a propósito cuando se menciona que el papá de Juan el Bautista, el profeta, era un Cohen, es decir, un sacerdote del linaje de los Kohanim, de los sacerdotes, capítulo 1 de San Lucas, en ese versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Lo sorprendente no es tanto que Zacarías es sacerdote, el papá del Bautista, sino lo que verdaderamente nos llama la atención es ese versículo 6 en la parte final, donde dice el Espíritu Santo, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Y nosotros, recordando que en el mundo judío es la madre la que transmite todos los dones, en este caso el ser descendiente de Abraham, la sangre judía, la sangre del linaje sacerdotal, podemos decir que Santa Isabel ha transferido por la sangre a su hijo Juan el Bautista el derecho del sacerdocio. Yo por eso en muchas ocasiones he comentado que Juan el Bautista habría sido el último sumo sacerdote legítimo de la tradición judía, de la Torá, de la voluntad de Dios, pero con sede impedida por medio del trabajo político de aquellos dos grandes últimos, dos sumos sacerdotes usurpadores que vinieron después, y me estoy refiriendo a Anás y Caifás, dos sumos sacerdotes impostores, quienes habrían llevado finalmente al sacrificio a nuestro Señor Jesucristo, al rechazo del verdadero Mesías. Pero Juan el Bautista habría sido el último sumo sacerdote arónico. Con él se habría terminado el sumo sacerdocio de la Torá, el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento, y habría comenzado ahora una manera nueva de vivir el sacerdocio. Este sumo sacerdocio del cual hablamos de nuestro Señor Jesucristo no es descendiente de Aarón, aunque hay algunos que por ahí han propuesto la hipótesis que por el hecho de que Isabel es pariente de nuestra Madre Santísima, así lo menciona el texto de San Lucas, que eran parientes, habría la posibilidad de que también en las venas de nuestra Madre Santísima habría sangre sacerdotal. Y de alguna manera habría predispuesto en virtud de su sangre que nuestro Señor también sería sacerdote en la línea arónica. Eso es una hipótesis. Yo me inclino por no hacerle tanto caso, sino se me hace más sensato decir que el último sumo sacerdote legítimo, encerrado y finalmente decapitado por la orden de Herodes, y que consolida finalmente la autoridad de los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, sacerdotes impostores para el tiempo de Jesús, fue Juan el Bautista. Nuestro Señor entonces
no depende de este sumo sacerdocio arónico, pero sí de otro sumo sacerdocio que no es arónico, sino el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y eso es algo extraordinario, porque si nosotros revisamos los textos, la primera vez que se manifestó este sumo sacerdote llamado Melquisedec, lo podemos encontrar precisamente cuando se da aquel encuentro entre Abraham y este personaje misterioso que encontramos pues, en el ciclo del patriarca Abraham allá en el Génesis, y que Abraham, después de haber derrotado a sus enemigos, se encuentra con este personaje misterioso a quien tiene que entregarle el diezmo, y ahí este sumo sacerdote le ofrece una especie de sacrificio utilizando dos elementos muy significativos que son el pan y el vino. Lo interesante de Melquisedec es que si nosotros nos vamos a la cronología, el sumo sacerdote Melquisedec, que su nombre viene de Melech, que es rey, y Sadek, o Melquisedec, el rey sabio, pero también el rey de la paz, y podría haber otra explicación etimológica. Nosotros lo que nos sorprende es que si lo vemos desde el punto de vista cronológico, ¿quién es más antiguo? ¿El sacerdocio de Aarón, de la época de Moshe, o el sacerdocio de Melquisedec, del tiempo mismo del patriarca Abraham? Y la conclusión es que Abraham es mucho más atrás todavía que el propio Moshe, por lo tanto podríamos decir que es un sacerdocio de mayor antigüedad y con mayor derecho, a pesar de que Dios reveló en la Torá la condición divina y sagrada del sumo sacerdocio arónico. Tiene más antigüedad. Y sobre todo lo que llama la atención, porque así lo va a desarrollar el autor de la carta a los Hebreos inspirado por Dios, es que este sumo sacerdote Melquisedec no se da a conocer su padre ni su madre, y parece que es un sumo sacerdocio verdaderamente eterno. Y este es el que más le conviene a nuestro Señor Jesucristo. Este es el rasgo peculiar del sacerdocio que ostenta nuestro Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 7. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa en primer lugar Rey de Justicia y además Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejando al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí está un rasgo muy importante del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que no está en la línea del sacerdocio arónico, y que nosotros podemos afirmar que tras la muerte de Juan el Bautista, ahí se habría cerrado el ciclo del sumo sacerdocio según el orden de Aarón. Pero con la muerte y resurrección de Cristo habría comenzado el ciclo del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que ya existía desde antes del mismo Moshe, del mismo Aarón, y que viene desde el tiempo mismo de los patriarcas, particularmente el gran patriarca fundador del pueblo judío, que es Abraham. En ese sentido, este orden sacerdotal de Melquisedec es superior al orden sacerdotal que nosotros encontramos allá en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7, versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar, pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre,
De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados, propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, hace al Hijo perfecto para siempre. Desde esta perspectiva, entonces, el sacerdocio de Cristo pertenece al orden de Melquisedec, que es un sacerdocio que, jugando con otros textos bíblicos, un sacerdocio como el alfa y el omega, el principio y el fin, no tiene un punto de origen y no tiene un punto final. Por eso el autor de la carta a los Hebreos solemnísimamente va a afirmar en Hebreos capítulo 13, versículo 8, ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y le será siempre. Es un sacerdocio que permanece para siempre. Y como lo fue describiendo por el Espíritu Santo, es un sumo sacerdote que no necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque es un sacerdote santísimo. Además, cuando Él ofrece su sangre, de una vez por todas nos ha liberado de todos los pecados, no solamente desde el primer hombre que existió en la historia humana, sino que incluso hasta el último hombre que va a existir cuando Él se manifieste en el día glorioso de la parusía. Y el efecto del derramamiento de su sangre, porque su sumo sacerdocio se va a identificar con una figura crucial del Antiguo Testamento que ahorita voy a comentar, queridos hermanos. Entonces, desde este punto de vista, Cristo nuestro Señor no habría sido un cohen, un sacerdote de acuerdo a la ley, habría sido un laico, así como lo escuchan. Pero el hecho de que sea un laico no significa que no haya podido entrar en esa dimensión del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque él no tiene principio, porque no tiene fin. Él es el alfa, es el omega. De manera maravillosa, pues, habría presentado Cristo como sumo sacerdote frente a Abraham. Es muy posible que cuando nuestro Señor tuvo aquella discusión con los judíos, y donde él habló de su preexistencia, de que él antes de encarnarse ya existía en la eternidad. Vean ustedes esto en Juan capítulo 8, en ese capítulo 8, en el versículo 56 dice la palabra de Dios: vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Nosotros podríamos jugar con esta expresión de que Abraham quiso ver a Jesús, y es bastante probable afirmar que aquel encuentro de este personaje sumo y sacerdote llamado Melquisedec, que es exactamente el mismo Jesús, es con el que se había encontrado Abraham, como también otras experiencias místicas, como aquellos tres personajes que para los padres de la iglesia era una referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que la Escritura llama en primer lugar en singular, y luego aparece las tres personas que están allá en la teofanía de Mambré, en el libro del Génesis, en ese capítulo 18, versículo 1 y siguientes. ¿Y por qué no afirmar que Abraham, cuando estuvo frente a Melquisedec, fue un encuentro, diríamos así, proféticamente ya un encuentro cristológico, porque estuvo con el sumo y eterno sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahora vamos a ir a este punto que yo quería mencionarles, la cuestión del Cordero de Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento la figura del Cordero de Dios hace referencia al sacerdocio. No existe el sacerdocio en Israel
si no existe también algo que ofrendar, una ofrenda? El sacerdocio entonces está estrechamente vinculado a la figura del Cordero. De hecho, nuestra Madre Santísima hace una catequesis muy a propósito. En el libro azul, ella comenta el significado del Cordero. Lo va a hacer cuando ella va a querer explicarnos cómo se tiene que interpretar esa figura profética misteriosa del Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, donde se habla de una bestia disfrazada de cordero. Tiene dos cuernos, dice el texto, y ella nos lo va a comentar, y con la autoridad que ella tiene, comenta en este mensaje del 13 de junio de 1989, dice Nuestra Señora, me permito leer: el Cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero, y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Ciertamente, esta figura del sacerdocio se fue consolidando por la Torá, porque al parecer de los estudios bíblicos hubo un momento en que los propios padres de familia podrían hacer el sacrificio de un cordero. Después ya se fue haciendo más técnico, más especializado, más sagrado, y la voluntad de Dios se expresó que quien tenía la autoridad sagrada para hacer el sacrificio de un cordero tenía que ser alguien que tenía el ministerio del sacerdocio. Por eso dice la Virgen, la Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. El cordero entonces está íntimamente vinculado, el sacrificio del cordero, al ejercicio sacerdotal de estos hombres elegidos por Dios en el Antiguo Testamento. Sigue la catequesis de nuestra Madre. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad. Se hace él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. En el caso de nuestro Señor, se realizan o se juntan dos cosas de manera extraordinaria. Él es la víctima que se ofrenda y es al mismo tiempo quien ofrenda. Es él mismo quien se está ofrendando exactísimamente como un verdadero cordero, a tal grado que ofrece su carne y su sangre, que son los elementos propios de la Eucaristía, ¿sí? Y que nos recuerda ese cordero pascual de la Torá, Éxodo capítulo 12. Pero mientras que allá se necesitaba el ejercicio sacerdotal de un hombre, en el caso del sacrificio de Cristo no se necesita otro. Podríamos jugar con esa figura de otros, porque aquí entraría el papel, por ejemplo, del apóstol Judas, que lo entregó. Y tenía que ser un apóstol porque ahí tendría que ejercer él de algún modo su ministerio sacerdotal. Como también los dos sumos sacerdotes, aunque impostores, Anás y Caifás, de alguna manera también estaban ejerciendo usurpadamente su ministerio para llevar el cordero hasta el sacrificio. Pero no son ellos quienes están haciendo eso, porque ya el legítimo sumo sacerdote del Antiguo Testamento ya fue decapitado y es el profeta Juan el Bautista. Es por eso que el propio Jesús se vuelve el sujeto que ofrenda al Padre. Por eso en él está el sacerdote quien ofrece, y a él mismo quien se ofrece al Padre como cordero. Por eso Jesús ha afirmado en el Evangelio de San Juan capítulo 10, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la da y la puedo recobrar cuando yo también quiera. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En su propia persona entonces se juntan estas dos cosas. Ahí, aunque Judas Iscariote es apóstol y como los otros 11 apóstoles van a también a ofrecer este sacrificio cuando ejerzan in persona Christi su sacerdocio y sacramentalmente se ofrezca el cuerpo y la sangre del Señor, solamente ellos pueden entregar eso, ofrecer eso.
Judas, de una manera misteriosa, lo lleva precisamente hasta el Calvario, porque alguien tenía que hacer este trabajo, y no lo hace cualquier persona, sino alguien que ya recibió la institución sacerdotal, porque cuando el apóstol Judas se paró de ahí, ya había sido consagrado episcopo, antes ya había sido instituido apóstol, y estuvo en la Eucaristía, y comulgó también el cuerpo de Cristo en aquel momento de la última cena. Por lo tanto, es un eclesiástico, es un hombre de Dios, es un apóstol, es alguien quien tiene la plenitud del sacerdocio que necesariamente tiene que llevar al Señor a entregarlo a los otros que son sumos sacerdotes impostores y falsos para poder realizar entonces la tarea del sacrificio y de la muerte del Cordero de Dios. Diríamos, ahí está la parte todavía humana y la última resaca de la Torá y de la práctica del Antiguo Testamento. Pero ahí se termina el ciclo de la antigua alianza y comienza una nueva alianza, y en la nueva alianza nadie le quita la vida a Cristo. Libremente Él ejerce ahora una nueva manera de sacerdocio, un nuevo sacerdocio, y con Él en su persona se inaugura el nuevo orden sacerdotal, porque Él lo instituye: hagan esto en memoria mía. Pero en Él se da ahora el cumplimiento del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Él es sujeto del sacerdocio, Él es el sacerdote, y al mismo tiempo Él es la víctima que se ofrenda al Padre.